Bueno, vamos a comenzar en lo que sería ya nuestra sexta clase de los clásicos de todos los tiempos, y estamos viendo 1 Corintios 13:13, que como buen clásico esperamos que no pase nunca de moda. No va a pasar de moda ah, y siempre va a tener algo para darnos esa palabra. Siempre va a tener algo fresco que nos llene de parte de Dios, porque es lo que va a perdurar en estos tiempos. Estoy tratando de que ande el PowerPoint. Ahí vamos. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, los interrogantes clásicos de todos los tiempos fuera de Cristo es: ¿para qué estoy? ¿Por qué me pasan las cosas a mí? ¿De qué sirve todo lo que hago? Ya lo vimos. No, la palabra: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos cómo Pablo utiliza: vemos, veremos, conozco, conoceré. Ahora, entonces, ahora y entonces. Entonces es fuerte la declaración: ahora permanecen. No es que vinieron de paseo estas tres características, sino que vinieron a establecerse: la fe, la esperanza y el amor. Pero aclara él que el mayor de esos tres es el amor. Entonces, a estos interrogantes clásicos nosotros queremos sumarles los clásicos de todos los tiempos en Cristo, que son la fe, la esperanza y el amor. Con estos tres ingredientes, con estos tres clásicos, nosotros vamos a poder encarar: ¿para qué estoy acá en la tierra? ¿Por qué vivo? ¿De qué sirve lo que hago? Todas esas preguntas que nos hacemos se van a contestar solas con estas tres cosas que permanecen. Acuérdense que Corintios antes de esto viene hablando de los dones, de hablar en lengua, de esto, lo otro. Y Pablo dice: miren, hay algo que está por encima, pero por encima de todo eso. No un poquito mejor, está por encima, y eso es el amor. Y es ahí donde empieza a hablar: miren, estas son las tres cosas que van a permanecer. Entonces vimos en la clase pasada lo que era un poquito la fe. La fe es el conocimiento o revelación de las palabras de Cristo. El otro ingrediente de la fe es un acto de voluntad. Una vez que yo creo que eso que estoy recibiendo en mi oído, que estoy recibiendo en mi ser, es la palabra de Cristo, yo actúo conforme a eso y experimento algo, que es el gozo o la alegría y la esperanza de haber recibido esa fe. ¿Por qué hoy me animé a poner los versículos? La fe es, según Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la versión que más conocemos, la Reina Valera. La Biblia textual dice: así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra de Cristo. Y entonces me fui al interlineal, ¿no? Ojalá lo puedan ver ustedes ahí en la pantalla. Y el interlineal, ahí es donde podemos sacar la verdadera frase. Realmente la confianza, pistis, confianza, fe, fidelidad, procede, o sea, cuando la palabra es ek, como está acá, la procedencia es la fuente. Quiere decir que si no viniera desde ese lugar no existiría. Eso significa ek, viene de, es la fuente. Entonces la confianza, la fe, viene de el oír. ¿Y el oír viene el oír qué cosa? Acá rematos.
o remates. Marina debe saber mejor lo que dice ahí. Yo toco de oído con el griego. Pero tiene que ver con, no dice el logo, sino el rema. La declaración de quién. Acá dice Cristos. Y Cristos es el ungido. ¿Quién es el ungido? Jesús. Y acuérdense que Cristo no es el nombre, sino que es la característica de Jesús como el ungido de Dios. Fue ungido para un propósito. Entonces, el ungido de Dios. Es el enviado de Dios, pero el nombre es Jesús. Entonces, la fe procede, viene de la fuente y solo de la fuente de oír la voz de Cristo, el rema de Cristo. No hay otra procedencia para la fe. Eso quería que quedara claro. Entonces, una vez que viene la palabra de Cristo, es fe por un lado de la moneda y por el otro lado es la esperanza. Si esa palabra que viene de Cristo es fe, ahora yo espero que eso se cumpla. Y esa espera es esperanza. ¿Qué porcentaje de seguridad tiene esa palabra en cumplirse? Si viene de Jesús, no depende de mí, no depende de mi fe, depende de lo que Él dijo y yo lo creí, es una revelación que yo acepté. Entonces no depende de mí que se cumpla, sino depende de Él que se cumpla. Entonces, ¿qué porcentaje hay de que se cumpla? 100% seguro. La esperanza no es un deseo de, bueno, a ver, espero que no llueva mañana. No, la esperanza es, si Dios dijo que mañana no va a llover, mañana no llueve. Entonces lo que estábamos viendo, primero vimos a Salomón en Eclesiastés, que no tenía ni relación con Dios, aunque conocía de Dios, no había fe, y por ende no había esperanza, todo era vanidad, un sinsentido total la vida, en todas las áreas en que él tocaba, no encontraba sentido. Ahora pasamos al segundo libro de esta tríada, que son Eclesiastés, Job y Cantares. Job tiene una teología. El justo prospera, los malvados perecen. Y es algo bíblico, no está mal esta teología de Job. Job sacrificaba por sus hijos. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes, casi digo panqueque. ¿Será que tengo ganas de comer panqueque? Dice, los hijos de Job se turnaban para preparar banquetes en sus casas. No había COVID, o sea que no había necesidad de estar aislados. E invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, eran fiesteros los hijos de Job, varios días de fiesta, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana. ¿Cómo hacía para purificarlo? Y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, por si quizás mis hijos, decía él, hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job, una práctica habitual. Quizás, decía él. Entonces, ¿por qué hacía esto? Porque Job tenía en su teología que el justo va a prosperar y los malvados van a perecer. Esa era la teología, sobre todo en el Antiguo Testamento, de gente religiosa. Bien, ahora, nosotros conocemos la historia, no es la idea tratar el libro de Job, sino ver un poquito la mentalidad de los personajes de estos 3 libros. Entonces nosotros conocemos la historia y qué pasó después. Su teología se despedazó. Vinieron con la noticia que sus 10 hijos habían muerto. Todo su ganado, todo lo que tenía desapareció. Pero ¿cómo si el justo prospera y los malvados perecen? Si esa es mi teología, si ese es el Dios en el que yo creo, esa teología se despedazó.
La premisa que tenía Job, ¿estaba basada en fe o estaba basada en la razón, en el razonamiento, en la lógica? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué estaba basado esa actitud de él? ¿Era en fe como la estamos entendiendo ahora? ¿O era algo razonable que tenía que ser así? Job ahora ve que el Dios en el que él creía es indiferente al bien y al mal, porque él no había hecho nada malo. Sin embargo, le pasó todo lo malo. Un Dios que prospera al justo no puede hacer eso. Job presionó todos los botones correctos, pero la máquina de Dios no funcionó. Presionó todos los botones religiosamente correctos para hacer funcionar al Dios que está en el cielo, pero parece que no le funcionó. ¿Por qué? Porque Dios no es una máquina. Dios no está esperando a ver qué botones, que vos apretes los botones correctos. Él es soberano. Él está más allá de los botones que nosotros apretemos. A veces pensamos que apretando los botones correctos manipulamos de alguna manera a Dios para obtener lo que nosotros queremos. Esa es la teología un poco de Job. Voy a ser justo, no voy a hacer nada malo para que nada malo me pase a mí. Entonces tenemos, esto lo hemos visto, Job y los amigos, el argumento de ellos, básicamente el argumento de ellos es, la primera premisa es, Dios es bueno, justo, perdón, Dios es justo, bueno y fiel. ¿Está buena? ¿Es verdad esa premisa para ustedes o es falsa? ¿Es verdadera o es falsa? ¿Podemos ponerla como verdadera? Entonces, si la primera premisa es verdadera, la segunda premisa, justicia, bondad y fidelidad, es igual, el que hace mal sufre y el que hace el bien es feliz. Esa era la teología de ellos. El que hace el mal sufre y el que hace el bien es feliz. Esa es la segunda premisa. Es la premisa que ellos tenían. Si yo les pregunto a ustedes, ¿esta premisa para ustedes es correcta? Bien, pero ¿qué piensan? ¿Para Job y los amigos de Job era la premisa que ellos tenían? ¿Sí o no? Claro. Entonces, ellos tenían su teología, Bildad según la tradición humana. Si vos mirá, tenemos la tradición de nuestros padres, nuestros ancianos, qué sé yo, nunca ha pasado que un hombre que está tan mal como vos esté así. Así que algo malo hiciste. Sofar habla del mérito humano, ¿no? De la religión, del humanismo. Seguro que algo hiciste porque estás siendo recompensado por algo que hiciste. Y si estás siendo recompensado mal es porque hiciste algo mal. Y la experiencia. Elifaz habla de la experiencia humana a través del tiempo, los parámetros de bueno y malo. eh, Realmente, ojo, vos debes estar en pecado por la situación en que estás pasando. No hay duda que vos estás en pecado. Esto ya lo hemos visto antes. El único que no la pifió del todo fue Eliú. No lo tengo acá, pero hay que mencionarlo. Pero todos tenían una foto de su teología. Una foto distinta. Dios, justicia, bondad y fidelidad. O felicidad. Cada uno tenía una foto distinta. Del mismo Dios, de la misma justicia de Dios, de la misma bondad de Dios y de la misma felicidad de Dios. Uno lo miraba de acá, el otro lo miraba de acá, el otro lo miraba de allá, pero todos tenían una foto distinta. Y todos miraban la situación de Job de acuerdo al lente que ellos tenían. Entonces, por eso es importante entender que nadie se puso a pensar en la película.
Todos miraron la foto. Y Dios está interesado en que veamos la película. Antes de que comenzara todo esto, ya para Dios Job era justo. En su encuentro con Satanás, dice, no has tenido en cuenta a Job, varón justo. O sea, la película, ahora que tenemos el libro completo, la película estaba correcta. Y eso es lo que yo estoy tratando de ver en este estudio, ¿no? Que podamos ver el cuadro completo de las cosas y de nuestra vida también. No solo la de Job, sino de nuestras vidas. Entonces, la conclusión que ellos sacan es, si Dios es justo, bueno y fiel, el que hace mal debe sufrir y el que hace bien debe ser feliz. Conclusión, Job no está siendo feliz, es algo que todos lo ven. Entonces, para los amigos, Job es malo. Pero para Job, Dios es injusto. Yo no hice nada malo. Traigan a alguien con quien pueda hablar. Necesito un intermediario entre Dios. Si me escuchara, él se va a dar cuenta que yo no hice nada. ¿Por qué me está tratando así? Entonces, lo que tenemos que ver es que si ellos sacan esas conclusiones, puede que la segunda premisa esté mal. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar. El que hace mal sufre y el que hace bien es feliz. Claramente no entendemos la justicia, la bondad y la fidelidad de Dios. De Dios, no nuestra. La bondad de Dios es diferente a la del hombre. Estoy diciendo algo que es... Hasta un niño lo sabe. La bondad de Dios es diferente a la de los hombres. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, y ahí nos tenemos que poner a pensar, ¿qué tan alto es los cielos con la tierra? Bueno, así de alto, así, esa diferencia abismal que hay, son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La bondad del hombre difiere con la bondad del perro. Hay una gran diferencia entre la bondad que puede hacer un perro y la bondad que puede hacer un hombre. Bueno, así de grande es la diferencia de la bondad que puede hacer Dios con la que nosotros podemos hacer. La bondad de Dios tiene que ser mirada en la película, no en la foto. Entonces, alguien con una bondad perfecta puede permitir que en algunos momentos de la vida de alguien ocurra el mal, porque él en su bondad perfecta y en su película sabe que va a sacar algo bueno al final. Entonces, en definitiva, Dios es bueno. Pero si nos quedamos con la foto, si nos quedamos con la foto de José en el calabozo, Dios es malo, Dios no es justo. Si nos quedamos con la foto de Jesús en la cruz, Dios es malo, Dios es injusto. Si nos quedamos con la foto, no sé, de todos los personajes en la Biblia en los momentos en que estuvieron pasando situaciones difíciles, Dios es malo, Dios es injusto. Cuando Eduardo ve situaciones en su propia vida en las que uno está pasando por pruebas o está en situaciones difíciles, y a veces uno tiende a pensar, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué para mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué le pasó a Dios? Como Dios es tan buen maestro, un buen maestro no da la respuesta a todas sus preguntas.
Un buen maestro lo que hace es tratar de que los demás descubran la verdad, porque de esa manera se aprecia mucho más. Entonces nosotros a veces, Dios no nos da la respuesta a todo, pero nos hace experimentar cosas donde descubrimos a Dios. Y eso recae en nosotros con muchísimo más valor que si Él nos diera todas las respuestas a todas las cosas. A todas las preguntas que hace Job, Dios no contestó casi ninguna. Porque Dios no está para contestarnos las preguntas, Él está más allá. Él empezó a hablar cuando empezó a hablar y empezó a decir lo que Él tenía que decir. Y de esa manera fue moldeando a Job. Es como cuando vemos a alguien, un escultor, sacándole pedazos de piedra a una gran roca. Si la piedra podría hablar, diría, me está matando, este me está haciendo doler, este es un animal. Eh, no hay misericordia en este hombre. Sin embargo, cuando vemos la obra de arte finalizada, le damos un premio al escultor, le, lo ponemos en museos, es la persona más grande que hay. Pero tuvo que pasar ese mármol o esa piedra, un proceso. Si vemos la foto, nos equivocamos. Si nosotros interpretamos la bondad de Dios por el hambre que hay en el mundo, por la circunstancia, por el COVID que nos está pasando, por esto, por lo otro, ¿qué pasa con Dios? ¿No hay bondad de Dios? Entonces nos estamos equivocando. Yo creo que ustedes, si tuvieran un hijo y lo quisieran sacar bien, lo van a mandar a la mejor escuela en donde le pongan problemas difíciles, donde tenga que transpirar, donde tenga que, porque ustedes quieren un bien futuro, claro, donde sean exigentes. Entonces, si alguien ve esa foto y dice, qué malo este padre, que hace pasar a su hijo por esto. Sin embargo, después se ve el resultado, pongámosle que el resultado es bueno, a decir, qué bueno ha sido este padre que ha posibilitado que vaya a esta escuela o tenga estas circunstancias. Entonces, la bondad de Dios es infinitamente superior a la del hombre. No podemos pensar nosotros, entonces, a la hora de mirar fotos, determinar, Dios no es bueno. Dios. La justicia de Dios es diferente a la del hombre. Si no, los invito a ver la película La Cabaña y fíjense cuando el personaje se encuentra con la justicia personificada. Pero fíjense esto, porque en el Evangelio, o sea, en las buenas noticias que nos hacen danzar y alabar a Dios, la justicia de Dios se revela de fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios no es la justicia del hombre. Y difiere muchísimo en nuestra justicia. ¿Ustedes matarían, asesinarían a un hombre que es justo, que nunca ha hecho ningún mal? ¿Lo harían? En la justicia de Dios, eso lo hizo. Mató al hombre más justo que haya pisado esta tierra. Lo hizo pecado, pero sabía que lo iba a resucitar y que iba a haber un bien común para todos. Entonces, en el Evangelio, en esa noticia de que Cristo está vivo, se revela la justicia de Dios, que para nosotros puede ser injusta, como puede ser que mató o que hizo que su hijo pasara por esa situación. Pero esa es la justicia de Dios, no es la nuestra. Nosotros pensamos que la justicia es premiar lo bueno, castigar lo malo,
¿Cuántos les gustaría que Dios fuera justo con ustedes? A ver, levanten la mano. Los que les gustaría que Dios fuera justo. Yo que ustedes las bajo, porque si Dios fuera justo, nosotros merecimos muerte. Si Dios fuera absolutamente justo, nosotros merecemos la muerte. Entonces es mejor que Dios sea misericordioso con Dios. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por lo que Él dice y para mantener lo que Él dice. Y nosotros, como justos, por eso que Él declara vamos a vivir. ¿A quién declara justo Dios? A aquel que cree en lo que Él dice. Esa es la justicia de Dios. Abraham creyó y fue contado por justicia. Entonces ahí determinó Dios, mira, esto que creíste yo voy a determinar que esa creencia, eso es fe. Y aquel que tenga esa fe como la que vos tuviste, yo lo voy a declarar justo. Esa es la justicia de Dios. Por eso no podemos imputar la justicia del hombre a la justicia de Dios. Es infinitamente superior y diferente. Por eso no le piden a Dios que sean justos con nosotros, sino que sea misericordioso y que tenga gracia, que no nos pague de acuerdo a los que nos merecemos. Por eso el Evangelio son buenas noticias. La felicidad para Dios es diferente a la del hombre. Es lo que requiere diligencia, dice Pablo. No que no seamos perezosos. Lo que hay que hacer, hagámoslo. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Dice, gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Yo les voy a pedir que si ustedes tienen una Biblia, tachen ese, porque ya no se predica eso. Es el Evangelio de la prosperidad y de la felicidad. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora, gozosos en la esperanza. En estos tiempos lo más importante es ser feliz. Job no era feliz. Algo mal había hecho. Miren si no es actual. Sí, justo te iba a decir eso. Miren si no es actual. Oye, un cristiano tiene que ser feliz. Si no es feliz, algo malo está haciendo. O está yendo a la iglesia equivocada, o si no es feliz. Ahora, entonces, ¿cómo? Cuando hay que castigar a alguien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos que castigar a alguien? Lo hacemos que pase por un rato, o lo ponemos en un lugar que sea infeliz. No lo mandamos a un balneario en Cancún. Bueno, en Argentina puede ser, pero normalmente alguien que se manda a algún lío lo mandan a una cárcel, aislado, ¿sí? El no estar feliz, esa persona, presupone un castigo para él. Mi hijo hace algo, le saco el celular. Que no esté feliz. Tengo que castigarlo por algo. Como Job no está feliz, alguien lo está castigando. Esa es la teología de los personajes que estamos viendo. No debería ser la nuestra. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando Jesús va caminando con los discípulos, ven a un ciego de nacimiento y los discípulos tenían esa teología también? ¿Qué le preguntan? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dice, no, no, ninguno. Es para que la gloria de Dios sea hecha en él. Ahora, ¿podemos entender la teología? Era ciego, era infeliz, algo habrá hecho, o él o sus padres. Es causa-efecto. Hizo algo, tiene esto.
Sin embargo, en la vida de Job vemos que no es así. Fue Dios el que permitió que pasara todo lo que estaba pasando. No había hecho ningún causa-efecto. Entonces, esa teología cae por tierra. No tiene, no tiene validez, no tiene fundamento. La respuesta a estos interrogantes de la bondad, la justicia, la felicidad, están en algo que nos cuesta a todos y que le estaba costando también a Job. Esperar. Es esperanza. La esperanza y esperar son sinónimos. El hecho de esperar es porque tengo esperanza. Job no estaba esperando, quería ya la respuesta, ya, ahora. Los amigos de Job decían, ahora este es el problema, queremos solucionarlo. No había una espera. Por eso lo más importante no es la foto, sino la película. ¿Cuántos de nosotros vemos películas y sabemos que en la mayoría de los argumentos, primero, si son de acción las películas, primero al protagonista le matan a la esposa, a las hijas, o se la roban, primero la tiene que pasar súper mal, primero tiene que llegar a estar, pero allá, tirado, contra más mal esté mejor. Y después empieza la película, el tipo se empieza a entrenar, y ya empieza y nosotros nos ponemos y esperamos al final para decir, wow, qué bueno, qué buena película. Nadie saca una conclusión en la mitad de la película. Es más, muchos de nosotros ya sabemos que este ya va a empezar y va a terminar así. El ego primero la tiene que pasar mal, pero todos siempre esperábamos el final. Pero en nuestras vidas a veces vivimos el momentismo. Vemos la foto y ya queremos sacar una conclusión. ¿Qué pasa si lo que estás pasando es un periodo de prueba? Y esa bondad, y esa justicia, y esa felicidad van a estar. Quizás no las tengas ahora, no las puedas ver ahora. Pero lo que te está pasando fue permitido por esta misma persona, este mismo Padre, que es de bondad infinita, de justicia perfecta y de felicidad, ni hablar, porque vamos a estar eternamente con Él en gozo. Quizás acá no lo pasemos del todo bien a veces, pero el futuro de la película ya lo sabemos. El final de la película ya está contado. Entonces esperar es, o la esperanza mejor dicho, es esperar lo que la fe ya dijo. No sacar conclusiones. Esperar lo que la fe ya dijo. Ya fue dicho, lo acepto, tenés razón Dios, lo creo, ahora espero. Y en esa espera, por más que las cosas a los ojos, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces a los ojos puede parecer que todo está mal, pero ya fue dicho y el justo por fe vivirá. Entonces voy a vivir esa etapa, ese periodo, mirando hacia adelante. El COVID es una foto. Las aflicciones que nos pasan es una foto, no es una película. Es una foto. Vamos a mirar para atrás y vamos a decir, mirá lo que pasamos. ¿Cómo salimos de eso? ¿Qué se agregó a nosotros de parte de Dios en eso? Eso es lo importante. Acordémonos que el favorito de Dios en esta historia, en esta película, era Job desde el principio. ¿No has tenido en cuenta? El favorito de la historia de las historias ha sido Jesús. El favorito de Dios, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Sin embargo, si vemos fotos, decimos,
Si tenés complacencia con este, yo no quiero tener complacencia. Mira cómo lo trataron. Pero la bondad de Dios presupone un bien superior. Entonces alguien tiene que pasar por ese proceso porque Él sabe que de ese proceso va a venir algo superior. Él sabe que del proceso de la humanidad va a salir algo mucho mejor, aunque la humanidad esté pasando por un tiempo. Desde la caída hasta ahora estoy hablando. ¿Podemos tener esa mentalidad? ¿Podemos abrir la cabeza y no que sea un embudo a mirar el hoy, sino al contrario, que sea un espectro mucho más amplio? Es decir, lo que estemos pasando ni se compara, las aflicciones presentes no tienen comparación con la gloria futura. Eso es tener el espectro, y lo estaba diciendo alguien que tenía la espalda a la miseria de latigazos. Entonces, Isaías 53, el siervo que lo tenían por azotado de Dios, por olvidado de Dios, pero Dios lo hizo pasar por eso, porque sabía que iba a haber un bien superior. Por eso es importante la fe, porque de la fe que no viene de nosotros, sino que viene del oír la voz del Mesías, se establece en nuestro corazón, la aceptamos, decimos, verdad, estoy de acuerdo con vos, no lo razono, no lo entiendo a veces, pero lo acepto, es tu verdad. Esa revelación aceptada es fe. Y ahora, hacia esa palabra, esa revelación aceptada, yo voy a mirar hacia futuro para el cumplimiento de eso. Entonces, esa esperanza, esa espera entre el ahora de la palabra y el cumplimiento, no avergüenza. ¿Por qué? Porque estoy confiando en aquel que me dio la palabra y que yo sé que es 100% segura, porque lo dijo él. No depende de mí. Hay algunas promesas que son condicionales. Sí, mi pueblo, o sea, sí, algunas sí, pero la salvación no es condicional a mí. Es condicional al que prometió. Y la película ya sabemos cómo termina.